El Barça no llega a esta final de la Copa de la Reina únicamente para buscar otro trofeo. Llega con la presión silenciosa de sostener una era que ya no se mide solo por victorias, sino por la obligación constante de dominar. La convocatoria de Pere Romeu deja señales mucho más profundas que una simple lista de nombres. La ausencia de Caroline Graham Hansen modifica el equilibrio ofensivo del equipo en el momento más delicado de la temporada, mientras el calendario obliga al vestuario a dividir energía física y emocional entre Gran Canaria y la final europea que espera una semana después. Enfrente estará un Atlético de Madrid que entiende perfectamente que el cansancio mental también juega. Y precisamente ahí, donde el Barça parecía invencible hace unos meses, empiezan ahora las verdaderas dudas. La convocatoria construida por Pere Romeu transmite una idea muy concreta: el Barça quiere proteger su identidad incluso en medio de las bajas y la presión acumulada. La presencia de Alexia, Aitana, Patri y Pajor mantiene intacto el núcleo competitivo del equipo, pero sin Graham Hansen desaparece una de las piezas que más desorden provocaba sobre defensas cerradas. Eso obliga a modificar automatismos ofensivos que el grupo venía utilizando durante toda la temporada. Dentro del cuerpo técnico existe la sensación de que esta final puede convertirse en un examen emocional más complejo de lo esperado. El Atlético no llega con el cartel de favorito, pero sí con algo peligroso: libertad psicológica. Mientras el Barça carga con la obligación histórica de ganar cada título, las rojiblancas saben que un partido incómodo, físico y largo puede alterar completamente el escenario previsto por las azulgranas. Por eso, más allá del talento individual, esta final empieza a tomar forma como una batalla de resistencia competitiva. Pere Romeu necesita que sus futbolistas administren piernas, tensión y ansiedad sin perder agresividad en el juego. Porque si el encuentro entra en una zona de nervios, interrupciones y desgaste mental, aparecerá una pregunta que ya comienza a rondar alrededor del Barça: si este equipo sigue dominando, o si empieza lentamente a sentirse vulnerable antes de Europa. En el vestuario azulgrana existe plena conciencia de que estas dos finales consecutivas pueden marcar mucho más que una temporada exitosa. Internamente, el club entiende que mantener la hegemonía europea ya no depende únicamente de ganar, sino de demostrar capacidad para reinventarse bajo presión. Y ahí aparece uno de los mayores desafíos para Pere Romeu: sostener el hambre competitiva de un grupo que lleva años conviviendo con la obligación permanente de conquistar todo. La final ante el Atlético también servirá como termómetro para medir el estado real de varias futbolistas clave antes del gran duelo continental. Cada minuto tendrá lectura táctica y física. El cuerpo técnico no solo analizará rendimiento, sino reacciones emocionales, liderazgo en momentos incómodos y capacidad de respuesta cuando el partido exija sufrir. Porque el Barça sabe que Europa castiga cualquier señal de fragilidad, incluso en equipos acostumbrados a dominar. Precisamente por eso, lo que ocurra en Gran Canaria puede dejar consecuencias mucho más profundas de lo que indica un simple título nacional. Una victoria sólida reforzaría la sensación de autoridad antes de la Champions. Pero si el equipo transmite dudas, desconexiones o desgaste emocional, el ruido alrededor del proyecto crecerá rápidamente. Y en el fútbol femenino europeo actual, donde cada gigante empieza a fortalecerse, el Barça ya entendió que su verdadero desafío no es llegar arriba, sino resistir allí sin empezar a caer. La gran incógnita ahora gira alrededor de cómo responderá el Barça cuando el partido deje de parecer cómodo. Durante gran parte de la temporada, el equipo encontró soluciones desde el control absoluto del balón y la superioridad técnica. Sin embargo, las últimas semanas han mostrado pequeños momentos de desconexión que antes prácticamente no existían. No son señales de crisis, pero sí avisos que dentro del club observan con atención antes del cierre más importante del calendario. El Atlético de Madrid entiende perfectamente ese contexto y puede intentar convertir la final en un escenario incómodo desde el primer minuto. Reducir espacios, provocar desgaste físico y romper el ritmo del Barça sería una manera de trasladar la presión completamente al lado azulgrana. Ahí es donde nombres como Alexia, Aitana o Patri deberán asumir un liderazgo todavía más visible, no solo desde el juego, sino desde la estabilidad emocional dentro del campo. Porque esta final ya dejó de tratarse únicamente de levantar la 12ª Copa de la Reina. Lo que realmente está en juego es la imagen competitiva con la que el Barça llegará a Europa. Pere Romeu necesita una actuación que transmita autoridad, seguridad y control. De lo contrario, cualquier sensación de vulnerabilidad puede convertirse en combustible para sus rivales continentales. Y en una era donde todos persiguen destronar al Barça, cada duda comienza a valer oro.
También existe un detalle que empieza a ganar peso dentro del análisis alrededor del Barça, la gestión emocional de un equipo acostumbrado a vivir permanentemente bajo expectativas extremas. Ganar ya no sorprende a nadie. Lo único que realmente genera impacto es perder. Y esa realidad transforma cada final en una prueba psicológica mucho más pesada de lo que aparenta desde fuera. El grupo convive con una exigencia constante que puede fortalecerlo o desgastarlo lentamente. Pere Romeu intenta mantener el equilibrio entre competitividad y frescura mental en un tramo donde cualquier exceso puede pasar factura. La ausencia de Graham Hansen obliga a redistribuir responsabilidades ofensivas, pero también aumenta la presión sobre futbolistas que llegan acumulando muchos minutos decisivos durante toda la campaña. El cuerpo técnico sabe que no basta con llegar físicamente preparado, el desafío real es evitar que el equipo juegue condicionado por el miedo a fallar. Y precisamente ahí aparece el verdadero valor de esta final. Más que un simple trofeo nacional, puede convertirse en una declaración de fortaleza antes del gran examen europeo. Si el Barça logra imponerse transmitiendo seguridad y personalidad, enviará un mensaje potente al continente. Pero si aparecen nervios, ansiedad o fragilidad competitiva, Europa tomará nota inmediatamente. Porque el fútbol femenino ya cambió. Y los gigantes que antes parecían intocables ahora saben que cualquier mínima grieta puede acelerar una caída inesperada. Otro aspecto que empieza a debatirse alrededor del entorno azulgrana es la transición silenciosa que vive el proyecto desde la salida de Jonathan Giraldez y la llegada de Pere Romeu al mando absoluto. Aunque la estructura mantiene gran parte de su esencia táctica, los momentos de máxima presión terminan revelando diferencias inevitables en liderazgo, gestión emocional y capacidad de reacción. Y una final como esta puede exponer precisamente esos matices que durante la rutina de la temporada pasan desapercibidos. Hasta ahora, Pere Romeu ha conseguido sostener resultados y mantener competitivo al vestuario, pero las finales son escenarios donde el análisis cambia completamente. Ya no basta con ganar partidos, importa cómo se ganan, qué transmite el equipo y qué sensación deja antes de Europa. Por eso, esta Copa de la Reina puede transformarse también en una evaluación indirecta sobre la madurez del nuevo ciclo que intenta consolidarse dentro del Barça femenino. Mientras tanto, el Atlético aparece como un rival capaz de aprovechar cualquier mínima inestabilidad emocional o táctica. El conjunto madrileño sabe que no necesita dominar el encuentro para hacer daño. Le basta con resistir, competir y llevar el partido a un territorio incómodo donde el Barça empiece a sentir ansiedad. Porque cuando un gigante entra en duda, incluso por pequeños momentos, el fútbol cambia por completo. Y esa es exactamente la oportunidad que el Atlético quiere provocar en Gran Canaria. Dentro del Barça existe la sensación de que esta final puede definir el tono emocional con el que el equipo llegará a la Champions. No se trata únicamente de confianza, se trata de credibilidad competitiva. Las grandes plantillas europeas observan cada detalle en este tipo de escenarios, y cualquier muestra de inseguridad puede alterar la percepción alrededor de un equipo que durante años construyó una imagen casi intimidante dentro del continente. Por eso, futbolistas como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí adquieren todavía más importancia en noches como esta. No solo por calidad técnica, sino porque representan la estabilidad mental del proyecto en los momentos de máxima presión. Cuando el partido se rompe, cuando aparecen los nervios o cuando el rival consigue incomodar, son ellas quienes deben devolver orden, personalidad y control al equipo. Y precisamente esa responsabilidad será observada con lupa antes de la final europea. El problema para el Barça es que ahora todos sus rivales entienden mejor cómo enfrentarlo. El respeto sigue existiendo, pero el miedo ya no parece tan absoluto como en temporadas anteriores. Equipos de Europa comenzaron a detectar que el desgaste físico y emocional puede reducir la distancia competitiva. Y si el Atlético logra instalar esa sensación de incomodidad en la final de Copa, el impacto podría ir mucho más allá del resultado. Porque entonces, la conversación dejaría de ser sobre dominio, y empezaría a girar alrededor de desgaste.